Saludos cordiales a la máster Mireya Azucena Correa Peralta, directora de la carrera de Ingeniería de Información y Comunicación de la Universidad Estatal de Milagro. Saludos al ingeniero Walter Rodríguez Aroca, máster, docente de la materia de Fundamentos para la Ingeniería. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería de la Información, estamos cursando el primer semestre. Somos del C3, nos encontramos en la semana séptima de nuestra carrera. Hoy estaremos hablando sobre la simplificación de expresiones usando identidades trigonométricas. Somos el grupo I, conformados por Bonoso Catawba Mayra Elizabeth, Constante Mendieta Adrián Wellington, Rendón Medina, Andreina Katiuska. Vamos a lo que es la introducción. La trigonometría es una parte de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo. Es una igualdad entre expresiones que contienen funciones trigonométricas y es válida para los valores del ángulo en los cuales están definidas las funciones. Las identidades trigonométricas fundamentales, estas identidades sirven como base para deducir muchas otras, que son tres y provienen principalmente del teorema de Pitágoras aplicando el círculo unitario. Aquí tenemos pues las tres eh, fundamentales que serían las de pitagóricas, la recíproca y la cociente. En las identidades pitagóricas, vemos ahí las fórmulas. Como su nombre lo indica, se deriva del teorema de Pitágoras aplicado a un triángulo rectángulo inscrito en el círculo unitario donde el radio y la hipotenusa, como podemos ver aquí en el ejemplo, es 1, la hipotenusa tiene 1, y el cateto horizontal, que está, si lo vemos en un plano cartesiano, está en las X, es el coseno. Y el cateto que está en la parte vertical es el seno del ángulo, que vendría a ser el eje de las Y. Además de esta identidad principal, existen otras dos identidades pitagóricas derivadas que relacionan la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. En resumen, las entidades pitagóricas reflejan la relación entre las funciones trigonométricas, seno y coseno, basadas en el teorema de Pitágoras, garantizando que para cualquier ángulo, la suma de sus cuadrados es siempre 1. Si hablamos de las identidades recíprocas, estas identidades se relacionan a las funciones básicas como seno, coseno y tangente con sus funciones recíprocas, cosecantes y secantes, respectivamente. Estas identidades se basan en la propiedad de que el recíproco de una función de la fracción es la fracción invertida, es decir, intercambiando el numerador por el denominador. Estas identidades son fundamentales para simplificar expresiones y resolver ecuaciones, además de ser la base para otras identidades trigonométricas, como podemos ver aquí en la parte de aquí abajito, que son las recíprocas en sí son eh, invertidas, si se da cuenta, son fracciones invertidas. La secante es el recíproco de la cosecante y acá usted está viendo la fórmula, el coseno con no puedo, en la parte de acá abajito, ya, y así, y es de la misma manera, si hablamos de la cosecante o de la tangente con la cotangente, si vemos acá en la parte de acá, se invierte, ¿no? Ya no sería la tangente, sino que estamos buscando la cotangente con su invertida que sería la tangente. Si nos vamos a las identidades cocientes, estas entidades muestran cómo se pueden obtener la tangente a partir del seno y el coseno. Son muy útiles para simplificar expresiones y resolver ecuaciones trigonométricas. Aquí en la parte de abajo podemos ver pues un ejemplo donde dice si es que tenemos los valores de coseno con el ángulo teta, porque podemos usar alfa, teta y otras pues del abecedario griego, que es igual a 3 un
y el seno de teta porque es el quinto de un onceavo. ¿Cuál es el valor de la tangente? Si podemos acá ver la solución, se hace la fracción, se suma, se multiplica y queda el resultado, pues, que corresponde a esta fórmula. Luego venimos, dice que es la simplificación con identidades trigonométricas. Es un proceso en el que se usan fórmulas o igualdades conocidas como seno, coseno, tangente, etcétera, para reducir expresiones trigonométricas. Por ejemplo, en el simplificar, tenemos aquí pues también una fórmula. En trigonometría, el simplificar es el proceso de transformar expresiones trigonométricas complejas en otras equivalentes, pero un poco más simples y manejables. El objetivo es reducir las expresiones a una forma más sencilla, generalmente expresándola en términos de funciones básicas como seno y coseno para facilitar o para la resolución. En cuestión de lo que es las expresiones, son combinaciones de funciones trigonométricas como seno, coseno, como estamos viendo aquí en la pantalla, que involucran variables angulares y operaciones algebraicas como suma, restas, multiplicación, división y también las potencias, etcétera. Pues no. En esencia, una expresión trigonométrica puede ser cualquier fórmula o un conjunto de términos que contengan funciones trigonométricas aplicadas a un ángulo o variable. Nos vamos con las identidades, pues que es lo que estamos tratando, que son las igualdades matemáticas que se relacionan funciones trigonométricas y que son verdaderas para todos los valores de un ángulo dentro de sus dominios comunes. Estas igualdades expresan relaciones fundamentales entre las funciones del seno, coseno, tangente y cotangente. Si nos vamos a lo que son las fórmulas, ¿ya? Aquí vemos pues el triángulo con fórmulas específicas. Son expresiones matemáticas que se relacionan a los ángulos y los lados de un triángulo, como podemos ver acá, especialmente los triángulos rectángulos y que permiten calcular valores y funciones trigonométricas a resolver problemas geométricos. Siga este compañero. ¿Tienes apagado el audio? A continuación, los fundamentos básicos. Las identidades ya existen, no se inventan. Estas sirven para hacer transformaciones en expresiones y trigonometría. Como pueden ver, aquí están enseñando lo que es un ejemplo, que pueden ser cualquier fórmula, seno, coseno, tangente o cosecante, para realizar lo que son ángulos. En lo que es la trigonometría también, páselo. ¿Cómo se usa una identidad? Cambiemos una parte de las expresiones por una fórmula. La fórmula puede variar, pero no nos cambia lo que es el resultado. La expresión se utiliza para que se acorta, se ve más clara y es más fácil. Tenemos lo que son las identidades trigonométricas, como ya les explicó la compañera, que son identidades recíprocas, identidades pitagóricas y identidades por cociente. Cada una tiene su fórmula. Tenemos lo que son las identidades pitagóricas principales. Se puede usar para despejar cualquiera de las dos. Tenemos aquí unas fórmulas que son de la identidad pitagórica porque tiene secante, tangente y cotangente, cada una con su fórmula.
Tenemos lo que son las identidades con los ángulos especiales, ángulos opuestos, de la secante, cosecante y tangente. Las confusiones de los ángulos que suman 90 grados, puede ser cualquiera. Aquí tenemos la secante de 90 grados menos x igual cosecante, cosecante 90 grados, y ahí les da un ejemplo. Muy buenas noches. Hoy le voy a explicar las ventajas de usar identidades trigonométricas. Por ejemplo, una de las ventajas sería hacer los ejercicios más fáciles, ahorrar tiempo, evitar errores y también ayudar a pensar la lógica. Se usan en otras materias, ayuda a entender las funciones trigonométricas. Siguiente, por favor. La ventaja de usar identidades trigonométricas sería requieren memorización y denomino de varias fórmulas, puede generar errores, no se aplican correctamente, algunas identidades no son intuitivas, dificultando el uso inicial, una pérdida de tiempo, si no se denomina, puede aumentar complejidad del ejercicio. Algunas funciones están limitadas para sus dominios. Siguiente, por favor. Ahora vamos con la línea de tiempo y su evolución. En el siglo VI a.C., inventaron las Pitágoras, base de teorema de Pitágoras y fundamentos geométricos. En el siglo II después de Cristo, Claudio Ptolomeo inventó la trigonometría, en el Almagésimo usando cuerdas. En el siglo XVI, Europa inventó la formalización de fundamentos trigonométricos por Copérnico y Regiomontano. En el siglo XVIII, Leonhard Euler inventó las identidades de suma, diferencias y relaciones trigonométricas. En el siglo XVIII, Leonhard Euler inventó las identidades de suma, diferencias de relaciones y trigonometrías. En la actualidad, pues, utilizamos lo moderno, ¿no? Uso de ciencia, ingeniería e informáticas. Siguiente, por favor. Ahora vamos por un cuadro comparativo, ¿sí? A ver, en la época, el avance matemático y la aplicación en la ingeniería. En la antigüedad, pues, el avance matemático fue la geometría en Egipto y Grecia. La aplicación en ingeniería fue la construcción de pirámides y acueductos. En la Edad Media, álgebra, la resolución de problemas con acueductos. En el siglo XIX, el avance matemático fue el cálculo, Newton y Leibniz. La aplicación en la ingeniería fue el análisis del movimiento y optimización. En el siglo XVII, el avance matemático fueron las ecuaciones diferenciales y estadísticas. La aplicación en ingeniería fueron los modelos físicos y mecánicos y eléctricos. En el siglo XX y XXI, pues el avance matemático fue la computación, álgebra lineal y el IA. La aplicación en ingeniería, pues empezaron la simulación, automatización y el diseño digital. Bueno, en conclusión, nos dice acá que las identidades trigonométricas no solo son fórmulas estáticas, sino el resultado de un proceso de descubrimientos y perfeccionamientos constantes. Son herramientas claves que nos permiten resolver y entender mejor los problemas, nos ayudan a ahorrar el tiempo y lo más importante que nos enseña a pensar con lógica. Son útiles ahora en el futuro, lo serán mucho más, pues nos permiten expresar expresiones complejas en formas mucho más simples usando identidades trigonométricas. Estas nos facilitan sus análisis y resolución matemáticos. Esto mejora la comprensión y aplicación de problemas diversos. Em, Tenemos nuestra bibliografía y con esto terminamos pues